Bien, bienvenidos nuevamente la gente de programación algorítmica, la gente de programación 1. Vamos a continuar hoy con el bucle repetir o repetir o hacer, o también llamado do, digamos, ¿no? Do, que puede ser dos variantes tenemos de esta estructura repetitiva. Una que es hacer algo mientras se cumpla determinada condición, o bien hacer algo hasta que se cumpla tal condición. Es decir, se puede hacer que esta estructura repetitiva, hacer, repetir o do, se vaya ejecutando las instrucciones que contiene, mientras que una precondición sea verdadera, o bien al revés, mientras que una condición sea falsa, ¿sí? Y lo deje de hacer cuando sea verdadero y viceversa, ¿no? Esas son las dos versiones que tiene. Bueno, en este caso vamos a ver que en el caso de PCInt tiene implementado un repetir hasta, entonces en realidad digamos, funciona al revés que el mientras, es decir, se van a ir haciendo esas instrucciones hasta que la condición sea verdadera, que va a dejar de hacerlo. ¿Sí? Mientras que la condición sea falsa, se van a ir haciendo. Bueno, en el caso de ese es un do while lo que implementa, así que tiene un repetir mientras, ¿sí? Es decir, es distinto al PCInt. Vamos a tener que cambiar o dar vuelta a la condición para traducir esto al lenguaje C, pero bueno, eso será un problema que vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a concentrarnos solamente en entender, en comprender cómo funciona este repetir, ¿sí? Bueno, primera diferencia, el repetir siempre va a ejecutar al menos una vez las instrucciones del loop o del bucle, mientras que el mientras, la diferencia que tiene es que puede que nunca ejecute ni siquiera una sola instrucción de su bucle o de su estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque el mientras se primero pregunta, y si es verdadero, en el caso de que es verdadero, entra en el bucle y hace digamos, las instrucciones que contiene el bucle. Pero en el caso del repetir, primero entra en el bucle y luego pregunta. ¿Sí? Esa es la diferencia. Primero hace y luego pregunta. En el caso del mientras, primero pregunta y luego hace. ¿Sí? Esas son las dos grandes diferencias que tenemos que ver entre mientras y repetir, ¿no? Esas son las dos grandes diferencias. Bueno, vamos a continuar con el problema de ingresar números. ¿Mm? Vamos a nuevamente armar el mismo algoritmo. Ingrese un número, 0 entonces para salir, 0 para salir, y vamos a hacer el ingreso de la variable número. Ahí todo bien. Ahora voy. Yo quiero entonces utilizar ahora una estructura repetir, ¿sí? Y la idea entonces es meter estas instrucciones aquí adentro, y lo que vamos a hacer es repetir hasta que el número sea igual a 0, ¿sí? Si nosotros vemos la estructura, es repetir, escribir número, leer número, hasta que número sea igual a 0, ¿sí? Entonces, esto se va a ir repitiendo hasta que el número igual a 0. Cuando el número es igual a 0, salgo y termino, ¿sí? Vamos a venir acá y vamos a poner aquí, fin, ¿sí? Vamos a ampliar esto, estamos, mejor, eso es mejor. Vamos a ejecutar el algoritmo, y tenemos la ventana, ingreso un número, 100, como 100 no es igual a 0, es decir, es falso, es decir que mientras que sea falsa la pregunta, me va a seguir preguntando. O sea, 1, 2, 3, así puedo estar hasta el infinito, hasta que en algún momento presiono 0 y ahí recién salgo, ¿no? Mientras tanto va a estar repitiendo y dando vueltas ahí adentro el algoritmo, digamos, de repetición de números, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo quiero acumular o contar los números? ¿Sí? Yo podría tener entonces una variable aquí que se llame total general, que lo vamos a poner en 0,
cantidad, que vamos a poner también en 0, ¿sí? Y acá, bueno, tendríamos que comenzar a ver cómo hacemos esto, ¿no? Con un repetir. Y acá tenemos un problema. Porque si nosotros vamos a acumular directamente el número ingresado, el problema que podemos tener es que vamos a contar o que vamos a acumular un número que todavía no sabemos si es 0 o no, si es distinto de 0, ¿sí? ¿Se entiende el problema? ¿Sí? Entonces, esta estructura repetitiva no parece la apropiada para resolver este problema. Nos salió mucho más fácil el algoritmo con el mientras, aunque tuvimos que repetir la instrucción de ingrese un número y el input del número. Acá no estamos repitiendo esa instrucción, pero tenemos algunas dificultades, como por ejemplo, que sería acumular y contar. El acumular dentro de todo no es tanto problema porque acumular 0 en principio no sería problema para este algoritmo en particular, pero sí sería un problema contar, porque si cuento, estaría contando también al número ingresado del 0. Vamos a ver si comprenden lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo acá, guardo en total general, lo que hay en total general más número, y luego aquí al final le digo general, total general. Vamos a ejecutar esto. Aquí está la ventana. Ingresamos 100, 200 y 300. Luego ingresamos 0. Me dice el total general es 600. No hay problema. Yo estoy también acumulando cuando se ingresa un 0. Porque fíjense que si ingresa el 0, y yo acá no estoy preguntando nada, estoy acumulando el 0 y luego estoy preguntando si es igual a 0 y en tal caso después mostramos el total general, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. En este caso, en este algoritmo no es problema, pero en otros casos podría ser un problema serio, digamos, porque estaría haciendo que nuestro algoritmo funcionara mal, ¿sí? Bien, vamos a tomar este y lo vamos a guardar como, vamos a llamarlo TP ejemplo 5. Y ahora vamos a ver cómo resolvemos el tema de la cantidad. Bueno, por el tema de la cantidad estoy más complicado porque lo que va a pasar es que yo voy a acumular, guardo en cantidad más 1, perdón, ahí estamos. Entonces, yo aquí puedo mostrar cantidad de números ingresados. Si nosotros corremos este algoritmo, vamos a iniciarlo nuevamente, 100, 200, 300, estamos de acuerdo que yo ingresé 3 números distintos de 0. Sin embargo, en cantidad de números ingresados me va a decir 4. ¿Por qué? Y porque fíjense, arranco con cantidad 0. Me ingreso un número, lo cuento, y después pregunto. Entonces yo ingresé el 100, lo conté. Ingresé el 200, lo conté, ingresé el 300, lo conté. Ahí ya conté 3. Ingreso el 0 y lo conté. Es decir, que el problema es que cantidad me está contando el 0 también. Entonces después pregunta, ¿0 igual a 0? Me dice que sí, entonces sale, pero ¿qué pasa? La variable cantidad contiene el 0 también. Así que por lo tanto, uno de los problemas que voy a tener acá es que estoy contando uno de más, ¿sí? Así que en tal caso, si voy a utilizar esta estructura repetitiva para resolver este problema, no me va a quedar otra que venir acá y restarle una cantidad. Restarle una cantidad para que luego, cuando yo ingrese los números, 100, 200 y 300, y luego ingreso un 0, la cantidad de números ingresados me diga 3,
para descontar ese 0 que contó, entre comillas, de más, digamos, porque no me interesa a mí contar el valor 0, ¿sí? En tal caso, si quisiéramos, vamos a dejarlo ahí, si quisiéramos calcular el promedio, entonces era total general dividido cantidad, y ahora vamos a poner promedio promedio. Ahí estamos, vamos a probar el algoritmo nuevamente, en 300, 0, el promedio de los números ingresados es 200, la cantidad de números ingresados es 3, y el total general es 600. Bueno, esta es otra manera de poder resolver este problema, este mismo problema que lo hemos hecho con mientras, lo hemos hecho con los otros lazos, con los otros bucles, ahora lo estamos haciendo con un repetir, pero que debido a que el repetir primero hace y luego pregunta, es que tenemos que tener estos cuidados, ¿sí? Esto es ideal, digamos, en algunos casos, pero complica en otros, cuando, por ejemplo, es importante, digamos, si primero se hace y luego se pregunta, o viceversa, ¿sí? Así que bueno, este es otro de los ejemplos, lo vamos a guardar como ejemplo 6, los vamos a subir, los vamos a poner como ejemplo para que ustedes lo puedan tomar, modificar, jugar un poco con estos algoritmos, con estas instrucciones, para luego comenzar a construir otras relaciones un poco más complejas y hacer algoritmos un poco más complicados, empezar a resolver otra clase de problemas. Así que vamos a ir viendo en las próximas clases y después más adelante ver cómo lo traducimos al lenguaje C. Bueno, esto es todo por ahora, y nos vemos entonces en el próximo video. Muchas